Bien, buenas tardes a todos, a todas. De verdad que este encuentro representa para todos los que estamos presentes una esperanzadora oportunidad de repensar las condiciones en que entre todos podemos empezar a conformar para que nuestros estudiantes, además de estar en las instituciones educativas, aprendan y se sostengan en el sistema educativo. O sea que para nosotros es un encuentro cargado de mucha expectativa. ¿Qué va a pasar el día después, cuando sigamos conversando, cuando sigamos desafiándonos a ser los mejores docentes, los mejores educadores que nuestros niños merecen? Sin lugar a duda, el tema de la inclusión ha sido un tema que ha estado presente en la agenda, particularmente de nuestro país, pero también de todos los países de la región. Y en la última década se han hecho importantes esfuerzos en este sentido. El programa de lectura y escritura en español surge como un programa que propone la inclusión de nuestros estudiantes en la vida académica, en la escuela, en el liceo, en formación docente, en los ámbitos que fueron creados para aprender. Entonces quiero decirles que esta brevísima exposición que voy a compartir con ustedes tiene que ver con concebir a la lectura y a la escritura como una estrategia de inclusión académica, pero desde la perspectiva, desde lo acumulado por el equipo, fundamentalmente de PROLE y de todas aquellas instancias de intercambio que hemos tenido con los docentes, que son quienes nos van trazando a partir de sus dudas, sus confirmaciones, sus buenas prácticas, cuál es el camino a seguir. O sea que sobre la lectura hay, como vimos hoy en la mañana, múltiples perspectivas y de esto, de la lectura como inclusión académica, también seguramente lo hay. Comparto allí un poco por dónde vamos a andar en esta conversación. Pretendo, en primer lugar, acotar lo de la inclusión académica a los nuevos contextos de aprendizaje y esbozar algunas características de este contexto en que nuestros estudiantes están hoy inmersos. Este contexto de aprendizaje que también significa un nuevo contexto para nosotros los docentes, ¿no? Una nueva manera de enseñar. Muchas veces no la tenemos tan clara, sino que la vamos construyendo. En consecuencias, para esta inclusión es necesario el fortalecimiento. Hoy hablaban del dominio de la lectura y la escritura. Jean Gebrard nos invita a hablar de la cultura escrita, no solo de lo que se escribe y de lo que se lee, sino de cómo funcionamos las personas cuando estamos en contacto, cuando leemos y cuando escribimos. Luego compartiré también la conceptualización, que todo el equipo ha sido parte de esta construcción, que es inacabada, que seguramente precisa de nuevas miradas, pero que fue operativo para nuestro trabajo. El programa de lectura y escritura en español se encarga de la elaboración de materiales que puedan colaborar con el enseñar de los docentes y que puedan colaborar con el aprendizaje de nuestros estudiantes a lo largo de toda su escolaridad. Y por último, voy a seleccionar de entre un variado conjunto de materiales 3 que, a mi entender, son claves en este proceso de inclusión académica que pretendemos. Y por último, algunas reflexiones finales, si es que llegamos, si Alejandro no me hace la típica. Bien, la inclusión académica implica fundamentalmente dos cuestiones, ¿no? Estas cuestiones sabidas por todos y que ha sido preocupación desde el tiempo bareliano, ¿no? Que tiene que ver con brindar las condiciones para que todos los sujetos accedan a esta educación y que esta educación tiene que ser de calidad. Y el segundo aspecto es asegurar a todos estos sujetos que asisten a la institución una formación compartida, ¿verdad? Lo que
hoy en nuestras aulas vemos es que una vez incluido se mantiene. Muchas veces estoy hablando, o lo que me faltó advertir, disculpen, es que en general cuando hable de los estudiantes voy a estar hablando de los que más nos preocupan, de los más alejados de la cultura escrita, ¿verdad? Entonces, en este sentido, una vez que tenemos los estudiantes dentro de la institución, somos capaces de identificar una nueva situación que tiene que ver con la inequidad, ¿verdad? Algunos que provienen con una historia lectora que les posibilita seguir aprendiendo y otros que no. Entonces, están todos en el aula, pero en distintas condiciones parten a hacer su proceso de aprendizaje. Esto configura muy someramente, esto y otros, está acá Andrés que es sociólogo, ¿no? Hoy estos y otros muchísimos factores más configuran los nuevos contextos de aprendizaje. Se ha dado, y los números lo dicen, ¿no?, una cobertura muy amplia en los últimos años. Hay un mayor acceso de toda la población, de aquella población que no tiene sus padres egresados de secundaria ni han hecho un estudio terciario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son los primeros de su generación que están completando educación media. Por lo tanto, también estamos frente a una población mucho más diversa y eso tiene para nosotros los docentes un llamado de atención, ¿verdad? ¿Qué cuestiones tienen que cambiar en nosotros para poder ser capaces de dar respuestas a estas nuevas necesidades? Y demandas, necesidades, estos sujetos que están ahora en el sistema educativo desafían nuestro modelo de enseñanza. Ya no nos sentimos tan seguros, no somos tan eficaces al momento de enseñar porque las demandas son nuevas, ¿verdad? Lo que en definitiva creemos que hay aquí es como una gran tensión entre las demandas de inclusión académica y las posibilidades pedagógicas que nosotros, cada uno de los maestros y profesores, estamos en condiciones de brindar. O sea que pensamos desde la lectura y desde la escritura, desde el lenguaje escrito, que el gran desafío se trata ahora entonces de generar las condiciones, por supuesto, de que el estudiante que esté no se vaya de nuestra escuela, de nuestro liceo, de nuestra UTU, pero que pueda permanecer, y para permanecer, Frank Smith decía, ningún niño permanece en una situación si no aprende nada, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que crear son las condiciones entre todas para que este estudiante construya el sentido de permanecer aprendiendo. Decíamos desde nuestro programa que el objetivo fundamental es fortalecer el lenguaje escrito como una estrategia. Primero que nada, son marcas de nosotros los ciudadanos el poder leer y escribir. Siempre cuando conversamos con los maestros decimos, en esta reunión están por fuera aquellos que no leen ni escriben. Esta reunión, para ser parte, para poder participar, para ir creando opinión desde ustedes que escuchan, ¿verdad?, es posible hacerlo en la medida en que somos sujetos letrados. Quienes no manejan la lectura y la escritura seguramente ni siquiera fueron invitados por nosotros a este evento. O sea que esto que decía hoy tempranamente el profesor Gebrar, la lectura y la escritura nos va ubicando en el mundo y ubica a muchos, a los que más nos preocupan, por fuera de los lugares en donde se deciden las cuestiones importantes que tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Otro componente interesante a tener en cuenta al momento del fortalecimiento de la lectura y la escritura tiene que ver con lo que nos dicen las investigaciones. Tenemos que estar siempre atentos de qué de todo este caudal de investigaciones y qué dato nos puede ser operativo a la hora de enseñar. Hay un panorama, lo dijo hoy también el profesor, en Francia y en Uruguay, que tiene que ver con que aquellos que dominan el lenguaje y el lenguaje escrito pertenece a un determinado grupo social, es ese grupo social que toma las decisiones más importantes para un país y por lo tanto aquellos que acceden menos, deciden menos o deciden en forma precaria, justo también en que estamos en un momento de decisión importante para el futuro de nuestro país.
Este objetivo que acabo de proyectar para todos ustedes, que dice fortalecer el dominio de la lectura y la escritura de los estudiantes, atendiendo a su nivel real de conocimiento, independientemente del grado curricular en que se encuentren, para hacer posible su permanencia y continuidad en el sistema educativo, es el cometido de nuestro programa. Es el cometido que siempre tenemos presente y que evidencia, a mi entender, tres cuestiones. La primera nos dice que el estudiantado es muy diverso. La segunda cuestión tiene que ver con que este es el estudiantado que tenemos hoy y que ningún tiempo pasado lo tenemos que añorar como mejor. Este es el mejor escenario, el que tenemos con nuestros estudiantes hoy. Por lo tanto, una vez que reconocimos que son diversos, más diversos quizás que hace algunas décadas atrás, por lo que hoy decíamos, ¿verdad? Están, por suerte, teniendo expectativas de seguir estudiando, estudiantes que nunca habían soñado familias, que nunca habían soñado poder transitar la vida académica. Así que, por último es que tenemos que pensar que las necesidades de ese estudiante que comparte el aula con otros necesita de las adecuaciones curriculares, de la intervención adecuada para seguir su propia trayectoria. Nos preguntamos desde el programa de lectura y escritura en español, que debemos elaborar materiales, como lo dije anteriormente, ¿qué entendíamos por lectura? Y hemos tenido la suerte que en el equipo está conformado por diversas miradas, ¿verdad? Hay compañeros lingüistas, profesores de español, maestros, que nos ha permitido a todos poner en duda nuestra propia definición de lectura. Yo vengo del aula, 18 años en primer año, o sea que la definición de lectura es la que quizás compartamos muchos de los maestros que estamos acá. Pero el lingüista me decía que también la lectura era entendida desde otros lugares, ¿verdad? Y así el profesor de español cuando recibe a los estudiantes en otro momento de la vida escolar. Esta conjunción de miradas creemos que es un gran capital para empezar a repensar las prácticas de lectura y sobre todo las prácticas de enseñanza. Múltiples perspectivas teóricas, las que conocemos todos, ¿verdad? Nos han aportado, hoy de mañana decía, una perspectiva más cognitiva, nos dice que la lectura es un conjunto de habilidades, que lo importante es aprender esa correspondencia entre el grafema y el fonema, ¿verdad? Otros nos pueden decir que la lectura son procesos, que por lo tanto este proceso tiene lugar entre quien lee y ese texto leído, y ahí ocurre un intercambio de información, y otros que nos dicen de que la lectura y la escritura son prácticas letradas y por lo tanto allí tiene que estar centrado el trabajo, ¿no? El trabajo con los discursos y con las formas en que este discurso se textualiza. No voy a entrar en detalle de eso porque es lo que hemos estudiado todos los que estamos aquí. Pero sí me interesa en particular compartir no sé si llamarle, miro para allá porque está el equipo, si llamarle una definición, pero es lo que vamos construyendo en la medida de nuestras necesidades, de las necesidades de quienes elaboramos, pero también siempre tratando de que esta necesidad esté en sintonía con las necesidades de nuestros estudiantes. Que nuestros estudiantes, cabe aclarar, tienen entre 3 años y sin fin, ¿no? Entonces, esta complejidad nos llevó a tener en claro o a tratar de tener en claro qué componentes, cuando hablamos de lectura, tienen que estar evidenciados, el sujeto se tiene que apropiar para resultar un lector competente en el siglo XXI. Ustedes verán, no la voy a leer, ustedes verán que marcamos ahí en negrita lo que para nosotros son los conceptos claves. Primero que nada, decimos que la lectura es una práctica social y cultural, ¿sí? Y cuando hablamos de una práctica, nos estamos refiriendo a una comunidad que practica esta cuestión, ¿verdad? Entonces, también en paralelo, vayamos preguntándonos cuántos de nuestros estudiantes alejados del lenguaje escrito son usuarios de la lectura y la escritura, cuántos de ellos han tenido posibilidades
de tener modelos lectores, como hoy decía el profesor, cercanos, que han oficiado de ser los que primero presenten la cultura escrita desde temprana edad. Pensemos en cuáles han sido las oportunidades de estos estudiantes para poder vivenciar cómo vivencian cualquier otra práctica cultural, ¿verdad? Una compañera nuestra ha hecho un texto muy gráfico que tiene que ver con hacer un paralelismo entre lo que somos partícipe de una cultura futbolera y una cultura letrada, ¿verdad? Y con qué expectativa los que en la familia son futboleras esperan a este sujeto, esperando que sea varón, ahora las niñas también juegan al fútbol, esperando a comprarle su primera camiseta, su primer babero que dice soy de, no voy a decir de qué, y entonces toda esa expectativa generando desde la familia para que este muchacho resulte futbolista, ¿no? En qué medida la familia se dispone al lado de este niño para tener altas expectativas para que resulte lector. También no podemos desconocer que es una actividad inteligente, ¿verdad? Y que la memoria, pensemos también en cuál es la capacidad de memoria de aquellos estudiantes que permanentemente tienen que volver a leer la palabra que recién leyeron porque no han podido almacenarla, no la han podido retener, y cuánto les dificulta la comprensión del texto cuando desean activar, ¿verdad?, este reservorio que lo tenían en algún lugar y no pueden relacionarlo con lo que están leyendo. Pensemos también en su capacidad atencional. ¿Cuánto es el tiempo que estos estudiantes pueden mantenerse en una situación de lectura? ¿Cuántos de ustedes han manifestado enseguida se aburren, ¿verdad? Prefieren que le demos textos cortos, textos breves, donde el texto ocupa una página ya, no se están reclamando que es demasiado fatigosa esa actividad. También queremos decir la importancia que tiene el que el estudiante pueda desarrollar, pueda conocer y desarrollar los diferentes niveles lingüísticos, ¿no? ¿Cuántos de ellos reconocen el nivel fonológico, morfológico, sintáctico? ¿Dónde es que tienen problemas? Y se lo preguntan para poder ir sobrellevando estas dificultades. Sin lugar a dudas, y hoy también fue mencionado, el conocimiento del mundo tiene gran injerencia, ¿sí? Nosotros podemos conocer de dos maneras, podemos conocer a través de la experiencia, pero no es necesario, y muchos de nosotros no hemos tenido posibilidades de ir a Italia y conocer la Torre de Pisa para saber que tiene cierta inclinación, porque a ese conocimiento también podemos acceder a través de los libros, a través de la lectura, ¿verdad? Y a través de otros medios que también colaboran con este conocimiento del mundo. Y no puedo explayarme, pero tendría muchos ejemplos vinculados a situaciones de aula donde el niño no reconoce una palabra y ese es el obstáculo, por ejemplo, para no poder comprender, ¿no? Cuando frente a una palabra, termitas, estaba en la duda por su escasez, por su escaso conocimiento del mundo, de que si esta palabra correspondía a el nombre de las hormigas o a esos zapatos muy feos que usan las abuelas, pero que son abrigaditos. Esa ambigüedad no le fue dado por el conocimiento del mundo también, le fue presentado por el texto, pero no dilucidado por el conocimiento del mundo que este lector tiene. También está en juego las posibilidades que el lector hace consciente al ir leyendo, de ir preguntándose si está comprendiendo y de ir identificando cuáles son los obstáculos para seguir haciéndolo. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la metacognición, ¿verdad? Reflexionar, pensar, estoy leyendo, qué estoy leyendo, cómo lo estoy leyendo y qué cuestiones no estoy comprendiendo. Por último, quiero agregar estos dos últimos componentes, aunque estamos pensando en algunos más, que tiene que ver con el sistema de escritura. Hoy, en la primera mesa, se hacía bastante énfasis en que leer era permitido gracias a ese relacionamiento entre el grafema y el fonema. Nosotros decimos que el conocimiento del sistema de escritura tiene que ver con el conocimiento de una cultura que lee y que escribe. Por lo tanto, el componente de decodificación
las posibilidades de decodificación y de codificación, es un aspecto dentro de este sistema que va a resultar de un largo proceso desde que el niño nació y está en contacto con la cultura escrita hasta que, como lo estipula nuestro programa del 2008, como conocimiento a lograr en un segundo año pueda establecer este relacionamiento grafema y fonema. Pero cuánto puede ir comprendiendo a pesar de no ir leyendo convencionalmente. Entonces nosotros decimos que está, y hoy creo que también el profesor lo dejaba en evidencia, ¿no? Niños que aprendieron ese relacionamiento en los años en que esperamos que se hagan los primeros años escolares, sin embargo se constató que la comprensión en años sucesivos era muy dificultosa. Esto está hablando a las claras que, desde nuestro parecer, de que la comprensión está íntimamente ligado al sentido y que este aprendizaje, el querer leer en base a un sistema alfabético, tiene que ver con comprender lo que se está leyendo. Para nosotros son dos componentes que no podemos decir, bueno, primero apréndase el sistema de escritura y en consecuencia se comprenderá. Si fuera tan fácil, no estaríamos conversándolo hoy. Bien. Les decía hoy que iba a compartir con ustedes 3 cuestiones que nos parece importante pensar para esta inclusión académica que pretendemos. Primero que nada, necesitamos los docentes conocer en profundidad qué sabe este estudiante del mundo letrado, del lenguaje escrito y cómo se relaciona con él. Para nosotros es el punto de partida. En esta diversidad tan evidente, ¿verdad? No nos podemos manejar como que no existiera o manejar con patrones que ya no nos son útiles. Para nosotros es fundamental tomarnos el tiempo de indagar qué conoce el estudiante, cuán próximo o cuán alejado está del lenguaje escrito y cómo es su relación, ¿sí? En segundo lugar, nos parece también muy importante, una vez que conocimos qué es lo que conoce este estudiante, poder a partir de sus saberes, no de lo que le falta, sino de lo que se tiene, el poder colaborar con él para que pueda desarrollar trayectorias que van a ser, sin lugar a dudas, trayectorias singulares. Y por último, desde una mirada sistémica, los 3 componentes creemos fundamentales en esto de lograr la formación de lectores, de los sujetos como lectores y como escritores, implica mirar al docente, a nosotros mismos, mirar a los estudiantes y mirar a la comunidad en que este estudiante es parte, ¿verdad? Nosotros hablamos de una inclusión académica y le estamos pidiendo en primera instancia, reitero, estoy refiriéndome siempre a los estudiantes que más nos preocupan. Este estudiante llega a la escuela a confrontar 2 culturas, ¿no? Una cultura donde se funciona, se sobrevive, se aprende en ausencia de la lectura y la escritura, y en otra que demanda que aprenda a través de la lectura y la escritura. Brevemente voy a compartir estas 3 cuestiones que yo les mencionaba. Están plasmadas en 3 materiales que el equipo de PROLE ha elaborado. Siempre decimos, estos materiales no forman al lector por sí mismo, ¿verdad? Simplemente configuran un conjunto de materiales que pueden ser útiles a la hora de que el docente tome las decisiones pertinentes, que es el profesional del aula. Voy a dar un ejemplo de cada una de estas 3 líneas que nos parecía importante promover para la inclusión académica. El primero tiene que ver con la creación de parámetros que puedan describir estos conocimientos en forma gradual, en forma articulada, a las que denominamos pautas de referencia sobre tipos, lectores y escritores en español como primera lengua. Nosotros siempre decimos, los descriptores que van a encontrar allí son descriptores que tienen altas expectativas en relación al estudiante. No está describiéndose el tipo lector que un niño manifiesta hoy en un 3er año, porque eso sería constatar la realidad del aula,
ni el ideal, sino está ahí descrito aquel nivel mejor posible a que nuestros estudiantes puedan llegar, ¿verdad? Estas pautas de lectura contienen la descripción de diferentes componentes. Lo que tiene que ver con el comportamiento lector, lo que tiene que ver en ese relacionamiento del grafema y el fonema, lo que corresponde a la decodificación en el caso de la lectura dentro del sistema de escritura, descriptores que nos ayudan a identificar cuánto comprende y qué comprende un estudiante a lo largo de la escolaridad. Están descritos también los conocimientos lingüísticos y los conocimientos del género discursivo, desde que el niño entra al sistema formal hasta que egresa del estudio terciario o universitario, pero también aparecen descritos allí conocimientos y aptitudes del sujeto que nace hasta que ingresa al sistema educativo formal. Hablábamos de lo importante de empezar a pensar en trayectorias particulares, ¿verdad? Trabajar con la diversidad para nosotros los maestros y los profesores ha sido muy difícil. ¿Sí? Todos trabajamos muchas horas y hay que pensar en las particularidades de los alumnos que tenemos y es muy complejo. Nosotros creemos haber elaborado un material más de todos los que los docentes manejan que tiene que ver con esto, con ir andamiando procesos de lectura en forma autónoma. Estos blogs que paso a compartir con ustedes y que hoy se agregan un 1 y un 2 para adolescentes y jóvenes que están muchos dentro y otros fuera del sistema educativo, tienen que ver desde consolidar el conocimiento del sistema de escritura hasta, en forma coincidente, alcanzar mejores niveles de comprensión del texto escrito. Y esto surge un poco a partir de que lo que constatábamos, lo que era nuestra propia práctica en el aula, que tenía que ver con plantear las situaciones de lectura en general, era distribuyendo los textos o fragmentos de los textos o libros o fotocopias al conjunto de nuestros estudiantes, empezar a preguntar, a andamiar esa lectura a partir de preguntas y respuestas, y observábamos que quienes nos hacían o quienes podían responder eran aquellos que habían podido leer por sí mismos y establecer, elaborar inferencias a partir del texto escrito. El resto de los estudiantes, un poco más alejados de esta posibilidad de leer por sí mismos, por supuesto que inferían, porque nuestros estudiantes son personas muy inteligentes, inferían, pero a partir de los comentarios que el maestro y los estudiantes que habían podido leer por sí mismos podían establecer inferencias. Lo que nos preguntamos es, estos otros estudiantes seguramente han podido llegar a un nivel de comprensión tal, pero no el mejor, o no el óptimo, o no dentro de sus posibilidades al mejor posible, porque pudieron inferir a través de comentarios y no pudieron tener la posibilidad de leer y de comprender por sí mismos. Lo que proponemos con este material, primero que nada, demanda que el docente conozca en profundidad, como les dije, los tipos lectores que conviven en el aula y poder brindar a cada uno de ellos aquellas lecturas con las consignas que este estudiante por sí mismo puede resolver. Nosotros decimos, estos materiales no enseñan a leer, estos materiales ayudan a consolidar lo enseñado por el estudiante. Y hoy había una pregunta que tenía que ver con si se practicaba, si era necesario practicar la lectura. Nosotros decimos que uno de los aspectos de la lectura es el de ser un procedimiento. Y que como todo procedimiento, para incorporarlo, para tenerlo como una estrategia que la dominamos, tiene que ser en alguna medida automatizado. Piensen ustedes en cualquier práctica cultural que dominen, aquellas que les sale muy bien la pizza, cuántas pizzas habrán tenido que hacer hasta que hoy todas se lo alabemos, ¿verdad? Esto de leer también necesita de alta frecuencia. Por eso nosotros pretendíamos con este material que, agregados a las instancias de lectura que se instalan en el aula, esta fuera una más, pero con la particularidad de que se le propusiera leer, elaborar inferencias por sí mismos.
Por último, y esto tiene mucho que ver con el profesor Jean Gebrard, que nos invita a todos a fabricar bibliotecas mentales en vez de dejar los libros en los estantes, y tiene que ver con empoderar a la comunidad de origen de nuestros estudiantes. Esta propuesta que nosotros siempre decimos está ligada estrechamente a la comprensión, estrechamente el esfuerzo que están dando 300 escuelas de todo el país, especiales, rurales, comunes, de aprender, es por mejorar los niveles de comprensión de la lectura. Y es una estrategia, un trabajo que aborda dos cuestiones fundamentales. La primera es convocar a todos los actores de la comunidad a transformarse en modelos extraescolares de lectura. El maestro, el profesor, ha permanecido siempre, y en las escuelas con mejor éxito en los estudiantes, ha permanecido casi en exclusividad siendo el modelo lector. Nosotros, o Biblioteca Solidaria, está convocando a modelos no escolares a convivir en la escuela con los niños, que semanalmente estos equipos comunitarios de lectura van a leer al aula. Y en una segunda instancia, lo que se pretende también es que a partir de la selección de una colección mínima de libros, estos libros sean leídos y releídos, como nos fue enseñado por el profesor Gebrard, que es la manera de ir construyendo esa biblioteca. Y sobre todo, este hacer solidario tiene que ver con que entre todos podamos hacer que cada uno de nuestros estudiantes tengan referencias al momento de leer, compartan, no solo que las tengan, sino que sean compartidas por todos las referencias culturales implicadas en el texto que se está leyendo. Ana María Kaufman nos dice que esto de la inclusión en la cultura letrada tiene que ver fundamentalmente con tres cuestiones que pasan en un mismo momento, que tiene que ver con el conocimiento del sistema de escritura, que tiene que ver cómo se plasma ese discurso, ¿verdad? Cómo asume ese discurso, qué textualidad asume, y tenemos que velar porque nuestros estudiantes conozcan el lenguaje escrito, cómo es que se traduce, cómo es que esa oralidad deja de ser oralidad para que sea una oralidad atravesada por la escritura, y sobre todo de las prácticas sociales de lectura, de interpretación, de comprensión y de producción de textos, ¿verdad? Estas tres componentes que ella y las representantes de Mirta Torres, de esta perspectiva más socioconstructivista, nos invitan a pensar desde dónde el enseñar y qué mirar desde el aprender. Por último, estas cuestiones planteadas así como sinérgicas entre el poder, el saber y el querer, ¿no? ¿Cómo queremos algo? ¿Cómo es que activamos nuestro deseo por algo? Nuestro lingüista de siempre, Enrique Lorenzo, decía: la disponibilidad lingüística es algo que tiene que estar presente en nuestros niños, y cuando nosotros nos enfrentamos en el aula a niños de primero, muy pequeños, vemos que la gran diferencia está entre aquellos que manifiestan su disposición a aprender el lenguaje escrito, preguntando, interrogando, curioseando, solicitando lecturas y libros, y aquellos que se manifiestan más apáticos frente a estas representaciones que la hicimos un grupo de esta sociedad, ¿verdad? Y que ellos se sienten muy alejados y muy extrañados de estas cosas. Cuanto antes mejor, el saber el querer tiene que ver con esto, cuanto antes mejor, cuanto antes medie esta lectura un familiar, un vecino, una persona allegada a mi entorno, seguramente me va a transmitir no desde el saber escolar, sino desde el saber comunitario, social, de que leer y escribir es importante, ¿no? Poder contar con las condiciones materiales. El Uruguay de hoy vive las condiciones óptimas en donde cada niño tiene una Ceibal y tiene acceso a la información, tiene acceso a los libros que están en su biblioteca. Paulatinamente estamos todos luchando porque en cada escuela
se instalen las bibliotecas. Hoy tenemos 300 bibliotecas solidarias, pero tenemos 2.300 escuelas. Hay que seguir trabajando mucho. Pero también sabemos por otras experiencias de América Latina y del propio Uruguay que el contar con esa base material no es suficiente y que lo que necesitamos son mediadores comprometidos, que hagan las presentaciones, que conversen sobre lo leído. Y por último, el saber. Creo que lo que nos moviliza a todos a estar juntos en esta jornada es eso. Queremos estudiantes con saberes, con mejores saberes, más apropiados de la lectura y la escritura para poder ser el ciudadano que todos queremos que se transforme. Por último, yo quería compartir con ustedes, y es re último, ¿sí? Muchas acepciones para la palabra último. Bien, es compartir frases que las hemos ido colocando muy fácilmente, y es simplemente la invitación es a pensarlas entre todos, ¿no? Una de estas frases tiene que ver con que se aprende a leer y a escribir durante toda la vida. Y como estamos en un proceso, para mí óptimo este proceso, ¿no? En este movimiento pendular en que pasamos de hace una década a centrar el análisis de las unidades de una oración, y eso era leer, a la comunicación, a una perspectiva más comunicacional. Hoy estamos andando, parece, caminos más de encuentro que de desencuentro. Esta frase a mí me da temor de que esto que se aprende a leer y escribir durante toda la vida, y si no aprendió en primero, aprenderá en segundo, y si no aprende en segundo, aprenderá en tercero, y si no aprende en tercero, aprenderá en cuarto. Yo comparto que es tal su complejidad, aprender a leer es tan complejo, que todos lo vamos a hacer hasta que el día hasta el día final, nos dijo una compañera, hasta el último día, ¿verdad? Lo que yo quiero compartir, coincido con esa frase de verdad, pero quiero invitarlos a pensar de que, si bien aprendemos a lo largo de toda la vida, hay tramos en que nosotros tenemos que aspirar a que se consoliden algunos aprendizajes, ¿verdad? Hoy lo que más nos duele es tener muchos estudiantes en sexto, en primero, en segundo año de media, que no han podido con los aprendizajes esperados en los primeros años escolares, ¿sí? Entonces, sí lo aprendemos durante toda la vida porque se va haciendo cada vez más complejo, porque no aprendemos a leer una monografía y una tesis cuando estamos en segundo año de escuela, se va complejizando este proceso, pero hagamos entre todos, veamos qué cuestiones tienen que estar consolidadas y tratar en ese sentido de que se hagan en esos periodos. Esta otra frase que la hemos repetido, conversaba con estudiantes, sí, eso es lo que venimos diciendo, leer es comprender. Comprender, dice Jean Gebrard en un artículo, no sé si es que lo llegó a decir hoy, es mucho más que comprender lo leído, pero nosotros lo que aspiramos es que se comprenda lo leído, ¿verdad? Que este enunciado nosotros pretendemos completarlo y que diga leer es comprender un texto escrito, ¿sí? Por último, reconocemos la transversalidad del lenguaje escrito, que se lee en geografía, se lee en biología, se lee en todas las asignaturas, ¿verdad? Pero nosotros proponemos la reflexión de la lengua en uso, ¿sí? A veces los que son profesores de las asignaturas, muchos de ellos nos dicen: yo no tengo ni la especificidad del conocimiento de cómo generar la reflexión sobre la lengua, y mi cometido es enseñar, no sé, determinado contenido disciplinar. Entonces, pretendemos, sí, es obvio que el conocimiento lingüístico nos cruza la vida entera, pero que tenemos que también tener nuestros espacios, nuestro estudiante tiene que ir reflexionando cada vez más sobre la lengua. Y por último, y esto sí es literal, quiero compartir con ustedes una frase de Gianni Rodani que dice: el uso total de las palabras para todos es un buen lema, de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Fueron muy atentos, muchísimas gracias.